Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy quería hablarles de un tema que, bueno, hace rato que sucede, pero que por ahí mucha gente no se da cuenta, muchos coleccionistas todavía no se han percatado, ¿no? Que tiene que ver con que hay colecciones, bueno, tanto vintage como algunas de las más modernas, que son más bien cerradas, que ya tienen una cantidad X de figuras y que no tienen mucha, no se le puede comprar ninguna figura extra porque ya tienen, ya sean muchas o ya sean pocas, esa colección está cerrada. Y hay otras colecciones que, bueno, siguen adelante o que han seguido adelante durante muchos años y que son difíciles de coleccionar justamente por eso, porque tienen literalmente cientos o muchas decenas de figuras y bueno, que terminan siendo un desafío, ¿no? Que mucha gente por ahí no sabe cómo abordar, ¿no? Pero bueno, si te parece interesante este tema, desde ya te invito a que le des like a este video, que te sumes al canal si es que no estás suscrito, porque bueno, me ayuda muchísimo a dar a conocer más todo esto que estoy haciendo, así que bueno, desde ya que quedas invitado. Pero bueno, yendo al tema, muchas de las colecciones que eran vintage, que eran de cuando nosotros éramos chicos, son colecciones que justamente quedaron cerradas porque, bueno, tiene una X cantidad de figuras, ¿no? Más allá de si vos las habías empezado a coleccionar cuando eras chico o te fuiste sumando después. Supongamos las de Star Wars Vintage, creo que son 90 y pico, una cosa así, porque salieron las de las tres películas y ya no salieron más allá de que hay alguna que otra variante que es prácticamente imposible de conseguir. Eh, digamos, tener un grupo de figuras que, bueno, con el tiempo, con un poco de paciencia, uno puede llegar a completar prácticamente el 90%, el 100% o un 90, 90 y pico por ciento de esa colección, a veces sin poner demasiado dinero incluso, ¿no? Bueno, o hay un montón de otras líneas eh, bueno, que han logrado eso, ¿no? Pensamos Masters of the Universe, bueno, hay un montón, ¿no? Masters of the Universe, por ejemplo, tenemos las variantes regionales, ¿no? O las variantes nacionales que, porque bueno, venían con un plástico distinto, se las pintaron un poquito más diferente, te generan esa posible diferencia, ¿no? En cuanto a tener que coleccionarlas, pero no estás obligado a hacerlo. Uno puede coleccionar solamente los personajes y buscar la variante que le guste y ya está, o la que es más barata. Vamos a dejar de lado ese tema de las variantes porque realmente da para mucho, ¿no? Pero vamos a concentrarnos principalmente en todo lo que son las figuras puras, digamos, no en las variantes que tienen que ver con, bueno, como esto que digo, ¿no? Variaciones de países o por ahí errores o cosas así, ¿no? Vamos a ir solamente a personajes, ¿no? Hay, de nuevo, yendo Masters of the Universe, hay X cantidad de personajes, uno los puede completar y ya está, ¿no? Y así ha pasado con un montón de líneas, incluso, bueno, cuando hay una línea una película, una serie animada que no funciona y a lo mejor hay líneas que son muy cortitas, ¿no? De repente son 10 figuras, 8 figuras, porque bueno, no llegaron a salir más al mercado más que una primera wave, una wave y media, a lo mejor quedaron por fuera los vehículos, bueno, o los villanos, o las chicas, o siempre hay alguna figura que se estaba por hacer y no se hizo. Todo este tipo de colecciones que están cerradas, que ya no se siguen sacando desde hace mucho tiempo, son interesantes para muchos coleccionistas justamente porque nos da la posibilidad de completar una colección. De decir, bueno, tengo todo lo que se hizo sobre por ejemplo, Los Piratas de las Aguas Negras, ¿sí? Una serie animada que medio que no funcionó. Me acuerdo que, bueno, justamente me acordaba ahora por el Colorado Valla que justamente hace poco creo que terminó de conseguir todas las figuras. Creo, no sé si le faltaba el barco, pero se me ocurre ese ejemplo, ¿no? O de repente decir, bueno, tengo todas las figuras de Robocop, tengo todas las figuras de, no sé, de alguna serie que por ahí no funcionó, o que a lo mejor sí funcionó, pero bueno, tuvo un par de temporadas y no salieron demasiadas cosas, ¿no? Entonces es una colección, o son tipos de colecciones que son interesantes para muchos coleccionistas, sobre todo que están en lo vintage, porque te da esa posibilidad de, por ahí a veces hasta con poco dinero, dependiendo de cuál sea la colección, de completar algo y tener una colección completa, como dije antes, casi completa, porque a veces hay figuras que, bueno, son imposibles o muy difíciles, entonces uno dice, bueno, a ver, esa ya está, la dejo para después, para el final, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí durante los últimos años, digamos, principios de los 2000, ¿sí? Los últimos 20 y pico de años? Ha pasado que hay algunas empresas y algunas franquicias que, porque han tenido una vida muy larga y también porque hay empresas que han sabido explotar esa determinada popularidad, han creado líneas de figuras en donde es imposible completar una colección.
¿sí? Un ejemplo por ahí el más importante que a mí se me ocurre ahora, que es una de las bases del coleccionismo actual en muchos países, es Marvel Legends. ¿Sí? Es imposible coleccionar Marvel Legends, pensar en siendo completista. Salen decenas y decenas y decenas de figuras todos los años desde hace muchos años, con lo cual hay que estar totalmente forrado en plata y tener una recontra ultra zarpadísima mansión para poder coleccionar realmente como se debe una línea de figuras de ese tipo, ¿no? Mínimamente sacarlas del blister y ponerla aunque sea toda pelotonadita, digamos, es imposible porque son cientos y cientos de figuras y son un tamaño respetable, ¿no? Pero bueno, también hay otras colecciones en su momento. Por ejemplo, Masters of the Universe Classics, ¿sí? Que yo acá lo he comentado también un poquito este tema, yo soy coleccionista, pero las tengo que coleccionar muy de a poco porque muy pocas personas tienen esa línea completamente completa, ¿sí? Valga la redundancia. Eh, Tenías que estar en un momento justo cuando empezaron a salir, de empezar de suscribirte, de haber tenido plata durante casi 10 años para comprar todas las figuras que salieron, porque hay algunas que fueron exclusivas, que había que pagar además de la suscripción, otra suscripción para poder conseguirla. Ni hablar si pensamos los vehículos, el castillo Grayskull, la montaña serpiente, que había que poner mucha más plata. Realmente muy poca gente del mundo debe tener absolutamente toda la colección completa de Masters of the Universe Classics. Muy poca gente. Y mucha gente, bueno, que debe tenerla casi completa y queriendo completarla, pero también con alguna dificultad para lograrlo, porque hay figuras, como digo, que son muy difíciles, o bueno, ciertos elementos que son muy difíciles. Me quedo también con la de la JLU. Yo tengo acá enfrente mío en mi colección de la Liga de la Justicia. Tengo más de 100 figuras y realmente es una colección que cuando uno la empieza a ver tiene cientos y cientos y cientos de figuras porque muchas son variantes, son los personajes con distintos trajes, algunos del cómic, algunos de la serie animada, algunos que en la serie animada cambiaron de traje, o por alguna cuestión cambiaron de aspecto, entonces hay 2 o 3 o 4 versiones, hay un montón de versiones que son medio falopa, que le cambiaron cualquier boludez y ya sacaron otra versión, variantes de accesorios, figuras que venían con un accesorio y la misma figura venía con otra cosa. Entonces realmente también es una línea que si uno las quiere completar es prácticamente imposible. Tenía que haber estado durante esos años comprándolas. Bueno, una línea económica era barata, pero bueno, siempre había exclusivos de la Comic Con y demás que también siempre estaban dificultando eso, ¿no? DCUC Classic, también hay un montón de líneas que, cuando hay líneas que han sido exitosas y que han durado muchos años, es prácticamente imposible tener esas figuras, esa colección completa, ¿no? Y yo siento que hay mucha gente que se frustra por eso, o que está complicada, conflictuada con eso, ¿no? Por el hecho de que, bueno, está esa necesidad de completar la colección y creo que mucha gente no se da cuenta, y esto es una reflexión también para los coleccionistas nuevos. Yo muchas veces pienso en los coleccionistas nuevos que no saben cómo abordar ciertas cosas, cómo meterse a ciertas colecciones, y también para los coleccionistas que ya llevan tiempo y que por ahí no han reflexionado sobre este tipo de cosas. Colecciones cerradas, ¿sí? Que hay algunas de estas colecciones que yo mencioné que también son cerradas, ya no se producen más, Motu Classic no se produce más, JLU ya no se produce más, pero también son colecciones que son muy grandes, son cerradas, pero distinto de una colección cerrada de alguna serie animada que fue poco exitosa y que son 10 figuras. Es distinto el caso bueno, de Star Wars Vintage, que a pesar de que son relativamente pocas figuras, también estamos hablando de cerca de 100, ciento y pico de figuras. Hay, bueno, diferencias en la clasificación que hacen que algunos digan que son más, que otros digan que son menos, pero digamos entre 90 y pico y 120 figuras es un número también, hay que andar buscando 100 figuras, ¿no? Y después tenemos de nuevo casos de líneas que han durado casi una década o 7, 8 años, en donde tenés 500 figuras, 300, 600 figuras. Es complicado, ¿no? Y de nuevo, y tenemos ni hablar del caso de Marvel Legends, que sigue estando y no sabemos realmente cuándo va a frenar. Digamos, si es por Hasbro no va a frenar nunca. Porque bueno, están sacando también figuras que representan a lo que está pasando en los cómics. Entonces, como los cómics cada tanto cambian el traje o aparecen personajes nuevos, siempre va a haber un montón de cosas.
Para que tengan una idea, hay un montón de franquicias que tienen no tienen cientos, tienen miles de personajes. Marvel y DC tienen cada uno cerca de 7000 personajes registrados cada uno. Si vamos a Star Wars, hay también cientos y cientos, y cada vez que sacan una serie nueva, una película nueva, se generan 50 personajes nuevos, y razas nuevas, y droides nuevos, y nuevos variantes de Stormtrooper, digamos. Entonces, hay líneas que, por más que la empresa dejara de hacer esas figuras o de cambiar a la escala, seguiría habiendo una cantidad cada vez casi infinita de figuras. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy al hecho de que cuando vayamos a coleccionar, o que estemos empezando, o que estemos abordando una colección que ya empezamos a juntar, pensemos realmente el tiempo, el esfuerzo que nos llevaría a completarla completa, ¿sí? Y si ese esfuerzo vale la pena, si vale la pena el reniego, la cantidad de plata, o si realmente nos conviene más seleccionar las figuras y los personajes que realmente queremos y quedarnos con eso, ¿sí? Porque bueno, es lo que hace todo el mundo, por ejemplo, con Marvel Legends. ¿Quién colecciona todo Marvel Legends? Bueno, todo el mundo elige, por ejemplo, su personaje favorito y dice, bueno, colecciono solamente los personajes de Spider-Man, o como yo, mucha gente dice, bueno, solamente mutantes con el estilo de la serie animada de los 90, digamos, porque es lo más lógico, porque es imposible, pero hay muchas otras colecciones que son cerradas, o que todavía están siendo producidas y que tienen menos cantidad de personajes y que generan esta cuestión de decir, uy, pero a ver, hay que comprar y quiero completarla. Y es muy complicado a veces, realmente es como, bueno, cada una tiene lo suyo, porque como digo, hay algunas que tienen 100, otras tienen 50, otras tienen 500, bueno, pero realmente pregúntense ustedes si quieren hacer ese esfuerzo, si vale la pena el reniego, el dinero, el espacio que van a tener que sacrificar, o si realmente les conviene elegir ciertas cosas, ¿no? De repente no comprar los vehículos, a lo mejor los vehículos son muy caros, o son muy raros, muy difícil conseguirlos completos, entonces uno dice, bueno, a ver, no, colecciona solamente las figuras, o solamente ciertos vehículos, o solamente ciertos playsets. Digamos, bueno, poner algún criterio, ¿no? Que esto lo he comentado también en otro momento, el tema de los criterios con los cuales uno colecciona, pero bueno, ha pasado mucho tiempo y por ello actualizo un poco los videos para nuevos, para mucha gente que se ha ido sumando en estos últimos meses. Poner criterios en tu colección, porque el criterio no puede ser siempre tiene que estar completa la colección. Hay colecciones que es imposible, va a ser imposible coleccionarlas completas. O son posibles, pero es tan difícil que realmente va a ser una victoria pírrica. El día de mañana decir, tengo todo Motu Classics, pero tuviste que vender el auto, tuviste problemas con préstamos, tuviste que comprar una casa más grande cuando no hacía falta, qué sé yo, no sé. Realmente no vale la pena a veces renegar tanto, ¿no? Yo un poco es lo que me pasa con algunas colecciones en donde, como digo, bueno, he tenido que decir, bueno, a ver, me achico, ¿no? Y pongo un criterio y lo mantengo. En su momento con JLU yo tenía muchas variantes de personajes, muchos personajes repetidos, y dije, bueno, no, me voy a quedar con una versión de cada personaje, salvo casos específicos en donde de repente quería tener 3 o 4 Batman o 3 o 4 Superman, pero no cualquiera, los que a mí me resultaran interesantes, ¿no? Tengo, por ejemplo, las 3 variantes de Aquaman, porque tiene que ver con la historia de lo que pasa en la serie, y no voy a hacer spoilers. Tengo 2 versiones de Batichica, porque las 2 están muy buenas, me gustan, qué sé yo. Pero ya tenía, no sé, como, no sé si 10 variantes de Batman, y muchas no me interesaban. Por poner un ejemplo, no tenía varias variantes de otras figuras que de otros personajes que no, digo, ¿para qué? Prefiero venderlas y con esa plata comprarme personajes nuevos. O dejar de justamente invertir en plata en variantes y comprar personajes nuevos. Entonces, son criterios. Criterios que tenemos que tener como coleccionistas. Si coleccionamos a lo pavo con el tal de llenar el álbum de figuritas, es muy difícil, porque una cosa es llenar un álbum de figuritas, o por ejemplo completar una colección de puestos de diarios. Una colección de puestos de diarios que teóricamente todos valen más o menos lo mismo, todas se consiguen, porque no hay figuritas difícil, y no hay exclusivos de la Comic Con. Es mucho más sencillo, y por eso también mucha gente le gusta coleccionar colecciones de puestos de diario, porque vos vas todas las semanas o cada 15 días, comprás y ya está. Por ahí el único problema que podés llegar a tener
es si la distribuidora o la empresa se mandó alguna macana y mandó menos, o mandó fallados o cosas así, o si te las ponen, si son muy caras lo que estás comprando y de repente te lo pasan de quincenal a semanal y no te alcanza la plata todos los meses. Tenés esos dos grandes problemas, pero es mucho más sencillo porque vos tenés la colección completita, cerrada, que vos sabés que van a salir 100 y son 100 o 20 o lo que sea, y que sabés que es eso, y por ahí decís, bueno, hay de 20 hay 3 que no me gustan, pero bueno, los compro, porque no es mucho. De 120 autitos hay 10, 15, 20 que no me gustan o que no me llaman la atención, bueno, igual los compro porque total, no pasa nada. Así tengo completa la colección. No es un gran esfuerzo, por ello no es un gran problema, pero con una línea de figuras muy grandes, comprar las variantes, comprar los recursivos de alguna Comic Con o de X cosa que haya pasado, bueno, los difíciles, los que no llegaron a tu país, se empiezan a hacer cada vez más difícil y realmente a veces no vale la pena. Así que bueno, un poco es un llamamiento de eso, pensar que ya con muchas líneas ya no se puede ser completista, cambiar el chip y pensar que ser coleccionista no es completar una colección según lo que marca una empresa, no es un álbum de figuritas que hay que poner un casillero que está vacío, el casillero vacío es el que vos considerás que está vacío. Si querés elegir todos personajes diferentes, si querés elegir personajes de una determinada época, o variantes, querés tener todos los Wolverine que salieron, bueno, ese criterio lo pones vos, porque realmente en muchas líneas ya no se puede ser completista y estar constantemente remando para tratar de conseguir todo realmente es muy desgastante y no es realista en muchos de los casos. Así que bueno, espero que les haya servido el consejo, la reflexión. Desde ya, si es así, los invito a que le den like al video, que me dejen sus comentarios también al respecto, si es que alguna vez les ha pasado tratar de completar alguna colección muy grande y han desistido, qué han sentido, qué les ha pasado, si se han dado cuenta de esto, si son coleccionistas más de colecciones chiquitas, más cerradas, o les gustan más las colecciones más variadas, más grandes. Bueno, déjenme sus comentarios al respecto, también teniendo en cuenta qué es lo que coleccionan. Y bueno, nos vemos más adelante en otros videos. Hasta luego.